Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el presidente Andrés Manuel López Obrador han dicho que no es momento para que haya más impuestos, porque hay algunos loquitos en Morena, dicen que quieren grabar herencias, quieren grabar quién sabe qué, siguen con esto de aumentar la tasa tributaria, que no quieren llamarlo impuesto a refrescos y a lo que se denomina comida chatarra, pero aquí hay una trampa. Esos impuestos a refrescos y a comida chatarra, originalmente se nos vendió la idea de que todo el dinero recaudado por ese concepto se iba a dedicar a acciones y campañas para prevenir el consumo de estos productos, para que bajaran los niveles de diabetes, sobrepeso, hipertensión, etcétera. Se lo han gastado en todo menos en eso. A ver, Luis Miguel, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber o no? Porque, hijo, las herencias, no que uno herede mucho ni todos los días, pero mucha gente no le puede estar grabando lo que le deja a su papá, su mamá, su hermano, no sé. Yo diría que es una de las grandes preguntas y una de las grandes pruebas para el gobierno, y me explico. Tradicionalmente, después del informe del presidente, el siguiente gran acto no tiene tanta difusión, pero quizás sea más relevante, es la presentación del paquete económico. Claro. Paquete económico, en pocas palabras, tiene que ver con tres cosas. ¿Cómo ve el gobierno el próximo año? ¿Qué piensa hacer en gasto y qué piensa hacer en ingresos? Está muy claro que vienen recortes al gasto público. Algunos de las columnas políticas están diciendo hay un desfile de secretarios en este momento en Palacio Nacional tratando de negociar literalmente su parcela. La parte menos resuelta es que si va a ser complicado el gasto, más complicado va a ser ingresos. Por una sencilla razón, los ingresos dependen directamente del nivel de actividad económica. Así de simple. Si la economía crece, hay más ingresos. Si no crece, hay menos ingresos. Correcto. En buena medida, la discusión sobre qué vamos a hacer si al gobierno no le alcanza, yo diría que es la pregunta del millón o de los 1,000 millones o de los 100,000 millones. Tenemos, por una parte, el presidente ha prometido no va a haber reforma fiscal, no va a haber nuevos impuestos, cuando menos los 3 primeros años. Pero el secretario de Hacienda, en la reunión con los legisladores de Morena, el fin de semana pasado, pintó un panorama, yo diría bastante realista, no negativo, donde dice 2021 en términos de finanzas públicas probablemente sea más complicado que el 20. ¿Por qué? No va a haber coberturas petroleras como las había, no va a haber muchos ingresos que están amarrados y, en cambio, vamos a tener mucha presión del gasto. Se refirió en particular a una palabra, un concepto del que vamos a estar oyendo mucho en estos días, los famosos guardaditos. El gobierno arrancó, ahora sí, los perversos neoliberales le dejaron un fondo de estabilización de 300,000 millones de pesos a este gobierno. 300,000 millones de pesos, oyeron ustedes bien, pues son 15,000 millones de dólares. Eso explica en buena medida cómo el gobierno le ha hecho para no subir impuestos y para no endeudarse o no contratar nueva deuda. El hecho es que ese dinero ya se acabó y viene un año con mucha presión de gasto y con muchas dudas sobre ingresos. Aparece este tema que mencionaste ahorita, la tentación de darle pellizcos a algunos sectores que están muy bollantes o menos damnificados que otros. Entonces, ayer por la noche se presenta una propuesta para cobrar un impuesto adicional a los refrescos que, comparado con lo que hemos vivido en otros años, es una propuesta muy agresiva de cobro de impuestos. Equivaldría casi a 5 pesos por litro. Oye, pero con esto golpean a los pobres que tanto quiere proteger el presidente. Primero es que no dijo primero los pobres para pagar impuestos. A ver, y decías tú hace rato, cuando se han definido impuestos para las calorías o para los productos chatarra,
se dice, se van para un fondo que va a educar a la gente, va a crear activación física. La verdad es que no ha ocurrido. También lo cierto es que los impuestos no han logrado reducir el consumo. Está ya muy visto por hábitos de las familias mexicanas. Los 2 o 3 primeros meses, un aumento en el precio sí se refleja en una baja en el consumo, pero luego paulatinamente empieza a haber una recuperación. Una cosa que es muy relevante, y para soltar el micrófono, la teoría económica dice el peor momento para subir impuestos es con una economía deprimida. Si alguien en el gobierno está diciendo vamos a tener que subir impuestos porque los números no nos da, solamente recordarle, subir impuestos en un momento en que la economía puede estar en terapia intensiva puede complicar mucho más el escenario de recuperación. Entonces yo diría, no solo es un asunto de ver cómo andan los números del gobierno, sino sobre todo cómo anda la economía. Si la economía está débil y le pones impuestos, literalmente es pedirle una transfusión de sangre a un anémico. Claro, claro. Mónica. Estaba yo pensando en algo muy curioso, que están gobiernos locales haciendo legislación para prohibir los alimentos altamente calóricos y bajo nivel nutricional. Le hace pastelitos, le hace refrescos, le hace botanas. En Oaxaca ya lo prohibieron. En Tabasco ya prohibieron la compra de refrescos y todo esto para niños. Entonces se me hace verdaderamente un despropósito total que quieran poner impuestos a algo que están prohibiendo comprar. Entonces, ¿de dónde van a sacar los recursos? Verdaderamente no los entiendo. Además, ¿en cuántas tiendas no hemos estado todos? Yo creo que estás ahí y llega un niño y pide una cajetilla de cigarros y se los venden. Claro. Pide cigarros sueltos. Está prohibido por ley. Además. Y la verdad es que todo mundo puede tener en este momento a alguien que le vende cigarros sueltos, empezando los cruceros, ¿no? Sí, bueno, sí. Si nuestras autoridades no pueden controlar eso, ¿cómo van a controlar la delincuencia organizada, no? Sí. Marco Paz. Yo diría que es una solución que ha probado históricamente que no funciona. No solamente no contribuye más, le pasa la factura a la gente más pobre que tiene ese hábito que es muy complicado quitarles. Pero además ese recurso que se utiliza supuestamente para combatir a la obesidad, históricamente no se destina para ello. Simple y sencillamente va a la licuadora y se gasta para mucho. La otra alternativa que estaban proponiendo es hacer una especie de reforma fiscal progresiva. Habría que explicar muy bien qué significa eso y cómo se desplegaría. Pero hay todavía áreas que el gobierno o acciones que el gobierno podría desplegar para mejorar la recaudación. Mucho es el combate a la informalidad, que no ha hecho prácticamente nada. Al contrario, se ha complicado más el sistema fiscal y ha hecho pues que estas gentes estén disfrutando prácticamente en una ventaja respecto a los que sí somos formales y pagamos impuestos. Hay que buscar alternativas y queremos ver primero sudar al gobierno antes que nos pase la factura a los ciudadanos y a los empresarios. Pero ya está sudando en muchos aspectos. Se están eliminando 10 subsecretarías. Porque hay que financiar las obras, es muy importante, ¿no? Se tiene que dejar el legado en obras. Sí, Luis Miguel. Qué bueno que tocan ese punto. La austeridad no se ha convertido en menor gasto público. Lo que ha significado es redireccionar el gasto. Todo este apretón de cinturón que es real ha significado liberar recursos para Pemex, que está en quiebra, por poner un caso, o para los 4 grandes proyectos. O la Comisión Federal, lo que ha perdido estas dos, lo que perdieron el primer semestre. Hay 3 áreas de oportunidad. Uno es la informalidad, que decía Marco, el otro son los prediales, que corresponden a los gobiernos locales. Y yo diría, hay un tercer área de oportunidad que llevaría a una zona de conflicto con Estados Unidos, pero que es necesario, y es todo lo que tiene que ver con impuestos a plataformas digitales. Evidentemente, es un tema casi de geopolítica. Europa está tratando de hacerlo. Si Europa no puede, México no podrá. Pero si Europa lo hace, inevitablemente vamos a tener que entrar en esa discusión. No es lo mejor para los consumidores, pero equivale a emparejar la cancha. Pero nada que toque los intereses de empresas estadounidenses. Acuérdate,
nos van a amenazar con un impuesto a las remesas, nos van a amenazar con una tarifa para cada vehículo que pase de México a Estados Unidos. Ya lo hizo Trompetas, y es capaz de cumplirla, ¿por qué no? Absolutamente, pero claramente está en el área, en todo el mundo se está discutiendo el tema de impuestos a las plataformas digitales. Yo diría, nada más, mucho antes de pensar en ocurrencias, es mejorar el cobro del predial, cobrar a los informales, aunque sea simbólicamente, y lo digital. Y pelear la evasión, que siga habiendo mucha evasión. Absolutamente. Punto. Pero que no vengan ahorita los de Morena con que nuevos impuestos. Es asustar aún más al inversionista que en este país ya está muy asustado. Sobre todo que no sean ocurrencias, hay grandes expertos en lo fiscal que pueden diseñar mejores cosas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.